Muy buenas followers, una semana más nos hemos metido en internet y las redes han hablado. ¿Sabías que 2/3 de los internautas se conectan a las redes sociales de manera diaria? También datos como por ejemplo que en el lapso de 59 segundos ocurren muchas cosas en internet. Por ejemplo, en 59 segundos se suben 48 horas de vídeo a YouTube, se publican 3.500 fotos en Flickr y también se actualizan 500.000 estados de Facebook. Increíble, ¿verdad? Bueno, pero no te preocupes porque aún hay más datos. La red social de Twenty es la más utilizada en España. Casi 13 millones de jóvenes españoles eligen cada día la red y se conectan una media de 80 minutos. Increíble, ¿verdad? Las redes sociales han estado siempre ahí y aunque los community managers más actuales digan que hace pocos años que estamos en ellas, no es verdad, ¿eh? Hace muchísimo tiempo algunos expertos ya nos contaban cómo iba la cosa. Stanley Milgram lo demostró en 1967. Su experimento, El mundo pequeño, demostró la teoría de los 6 grados de separación. Hay 6 personas entre el presidente del gobierno, Barack Obama, y tú. Puede que esté el Papa, el potencial amor de tu vida, incluso tu vecino. En los años 90, nuestra querida red de redes, Internet, comienza a implantarse en los hogares. Growing phenomenon of Internet. For years they've been saying these things would change the world. Pero no es hasta 5 años más tarde cuando llega Randy Conrads, el creador de la primera red social, una red llamada Classmate y que, como su nombre indica, intentaba juntar a antiguos compañeros de la escuela. En 2004, un tal Mark Zuckerberg lanza la criatura Facebook. Él amasa ya una fortuna de unos $13.500.000. En el pasado 2011, Facebook alcanzaba los más de 800 millones de usuarios. Es en 2006 cuando Zarin Denzel lanza Twenty, la red social española, una red que acumula ya más de 12 millones de usuarios. Jack Dorsey alumbra el servicio de microblogging. Él crea Twitter. Y con el uso de tan solo 140 caracteres, Twitter se ha convertido en una de las redes sociales más importantes del planeta hoy en día. Hoy, las redes sociales son una realidad. Con ellas podemos compartir todo tipo de absurdeces. Pero ojo, también podemos encontrar trabajo, promocionar nuestros productos o desatar la furia social de todo un pueblo. Interesante, ¿verdad? Las redes sociales son todo un mundo. Y hablando de redes sociales, y en concreto de Twitter, ¿sabéis quién es la persona no famosa de España que más seguidores tiene en Twitter? 1.500.000, que se dice poco. Nosotros le hemos localizado y filosofía, seguro que te suena. Él es Francisco Olmos. Muy buenas, Francisco. ¿Cómo se convierte un rostro no conocido y tampoco siendo famoso en uno de los más seguidos de España, en concreto entre los 15 primeros? Bueno, yo en realidad esto de los rankings la verdad es que no creo mucho porque hay mucha compra y venta de followers. Y no me dice mucho. Quizás para tener 1,5 millones de seguidores casi pues publicar temas que gusten a la gente, frases de filosofía, frases para reflexionar, acertijos de lógica, matemáticas. Ahora también estoy buscando en YouTube vídeos de filosofía, entonces estoy metiendo en una página toda la historia de la filosofía por autores. Para tener 1.500.000 seguidores, ¿cuánto tiempo le dedicas al día? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues yo al día calculo que 1 hora le puedo dedicar. Para publicarlo tan seguido, pues lo que hago es programarlo con una aplicación que tengo, que es bastante conocida, o Suite. Programo cada 45 minutos un tweet y ya está. Imagino que al tener 1.500.000 seguidores te habrán surgido muchas ofertas comerciales, de publicidad. ¿Qué proyectos de futuro tienes? Bueno, de cara al futuro seguir un poco, a ver hasta dónde llega esta cuenta. Sí, tengo pensado sacar un ebook que habla un poco de Twitter, la web 2.0, la cuenta y filosofía, hacer un análisis de por qué hay tantos seguidores y luego publicar también los 700 mejores tweets quiero en ese ebook. Bueno, gracias Francisco por descubrirte y por atender a nuestra llamada. Como siempre nosotros te traemos las últimas noticias de Twitter, como esta. En este caso hemos buscado quiénes son los 5 rostros más seguidos de la red social Twitter. En la posición número 5 está Kim Kardashian. Puede presumir de ser empresaria de éxito y mejor cuerpo 2011 según FHM Australia. ¿Y tendrá esto algo que ver con sus más de 12 millones y medio de seguidores? ¿O serán sus fotos subiditas de tono las que crean la revolución social?
Y gracias a su sensual movimiento de cuerpo, Shakira tiene la posición número 4. Casi 13 millones y medio de seguidores la siguen a diario a través de Twitter. Gracias al Waka Waka se ha convertido en la latinoamericana con mayor influencia social. Y en el número 3, una auténtica California Girl. Katy Perry se enfrenta todos los días a más de 14 millones y medio de seguidores. Y es que lo suyo con Twitter no ha sido precisamente un camino de rosas. Desde su ya polémica foto sin maquillaje, que aterrorizó a medio mundo, hasta su polémico divorcio con Russell Brand, el comediante inglés, le han hecho ser trending topic en más de una ocasión. Allá por donde va nuestro número 2, crea la revolución. La criatura del marketing Justin Bieber puede decir que es el menor de 18 años con mayor número de seguidores del mundo y también el número 2 a nivel mundial. Casi 17 millones y medio de personas le siguen a diario. Y en la posición número 1 está Lady Gaga. En lo que a Twitter se refiere, nadie le quita el puesto. Con casi 19 millones de seguidores, Lady Gaga es la persona más seguida del mundo. Para que te hagas una idea, Lady Gaga dice que actualiza su estado todos los días. Le encanta estar en contacto con sus Little Monsters, así es como llama a sus seguidores, y ellos están encantados. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Como siempre, os esperamos aquí en la próxima. No faltéis.